Shalom amigos, un placer estar con ustedes de nuevo. Qué bueno que se encuentren bien. Por lo menos eso es lo que yo siempre espero, que ustedes estén súper bien con las enseñanzas de la Torá. Hoy en esta oportunidad vamos a seguir con las parashot de la semana, Vayejí. Así que comenzamos. Jacob, el pilar de la Torá. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, y los días de Jacob, los días de su vida, fueron 147 años. Bereshit 47:28. Pregunta Rashi, ¿por qué razón esta parashá es Setumá, cerrada? Porque cuando falleció Jacob Avinu, se cerraron los ojos y los corazones del pueblo de Israel a causa del sufrimiento de la esclavitud, ya que fue entonces cuando comenzaron a someterlos, según otra explicación. Esto es una alusión al hecho de que Jacob Avinu quiso revelarles a sus hijos el fin de los días antes de morir, pero se les cerró esa posibilidad. Al leer la explicación de Rashi respecto a por qué esta parashá es Setumá, la segunda opción fue la que me quedó grabada en el corazón. Por naturaleza, el padre desea el bien de sus hijos y por eso Jacob quería revelarles cuándo sería el fin de los días, pero no pudo llegar a hacerlo. Respecto a la primera explicación, es decir, que es Setumá, porque al morir Jacob, los egipcios comenzaron a someter a los judíos. Podemos preguntarnos por qué entonces se escribió este versículo resumiendo la vida de Jacob precisamente en este lugar, cuando Jacob todavía no había bendecido a sus hijos y siguió viviendo un tiempo después de esto. ¿Por qué se dice cuántos años vivió cuando todavía seguía vivo? Además, se sabe que la esclavitud no comenzó mientras las tribus estaban con vida. Shemot Rabbah 1:8. Entonces, ¿por qué Rashi dice que se cerraron los ojos y los corazones luego de la muerte de Jacob? Podemos responder de acuerdo con las mismas palabras de la Torá. Y Yehudá envió antes de él a Yosef para indicar un lugar antes de que él llegase a Goshem. Bereshit 46:28. Jacob Avinu envió a su hijo Yehudá hacia Egipto antes de viajar él mismo para que preparara un lugar de Torá, porque sabía que solamente por la fuerza de la Torá podía salvarse el pueblo de Israel del decreto de la esclavitud. De la misma manera, sin la sagrada Torá, el judío no puede mantenerse en este mundo. Y esto es lo que dijo el rey David en el Tehilín: si tu Torá no hubiese sido mi deleite, yo ya habría perecido por mis penurias. Tehilín 119:92. El rey David sentía que si no se dedicaba a la Torá estaba vacío, tal como un hombre pobre que tiene hambre y ansía un pedazo de pan. Pero sabemos que el rey David se encontraba muy lejos de ser una persona pobre, tanto como dista el oriente del occidente. Se cuenta que el rey David tenía una corona con piedras preciosas y abundantes perlas, que era tan pesada que no podía llevarla sobre la cabeza, y por ello la corona flotaba milagrosamente en el aire. Abodá Zará 44a y Tosafot en el lugar. Pero esa corona le había pertenecido antes a un rey gentil. ¿Cómo había hecho ese rey para llevar la corona sobre la cabeza si era tan pesada? Vemos que hay una gran diferencia entre el judío y el gentil. Respecto al judío, las vanidades de este mundo son muy pesadas para sobrellevar y por ello no puede cargarlas solo.
Y esto es lo que nos explican las palabras de nuestros sabios, que la corona de David flotaba sobre su cabeza, porque el rey David era completamente espiritual y todos sus actos estaban ligados a la sagrada Torá. Por ello no tenía la posibilidad de llevar la corona sobre la cabeza, debido a la cantidad de piedras preciosas que habían en ella y que representaban la materialidad de este mundo. En cambio, el rey gentil, que lo antecedió, podía llevar por sí mismo la corona sobre la cabeza, porque los pueblos del mundo y la materialidad son una misma cosa. En consecuencia, ese rey no tenía que esforzarse para llevar la corona, ya que todo su ser estaba sumergido en las vanidades mundanas. Cuentan que cuando el Admor de Satmar, Zichrono Libraja, iba a descansar a la ciudad de Florida, estaba todo el tiempo sentado estudiando Torá. Y para él esas eran sus vacaciones, porque los grandes del mundo que están siempre conectados con la espiritualidad no necesitan de las vanidades de este mundo para descansar y recuperar sus fuerzas. Por el contrario, dado que este mundo, con todo su materialismo, les resulta pesado, el hecho de dedicarse al estudio de la Sagrada Torá los revitaliza y les otorga nuevas fuerzas, tal como está escrito, y esperan que Dios les haga recobrar sus fuerzas. Yeshayahu 40:31. De esta manera, Jacob Avinu sabía que solamente la fuerza de la Torá podía proteger al pueblo de Israel, porque de acuerdo con las leyes naturales, las vanidades de este mundo son pesadas y difíciles de sobrellevar para el pueblo de Israel. Por ello, durante toda su vida, se esforzó por transmitirles este mensaje a sus hijos, que el pueblo de Israel y la Torá están unidos y dependen el uno del otro, y no es posible que exista el uno sin el otro. En el momento en el cual Jacob Avinu estaba por partir de este mundo, sus hijos lo sintieron. Yo mismo fui testigo de qué manera en estas últimas generaciones los líderes de la generación llegaron a la vejez y a los momentos finales de sus vidas en este mundo. Se debilitaban tanto sus fuerzas que ya no tenían más fuerzas de seguir en la batalla y dirigir al rebaño. Y cuando el pueblo comprendía que llegaba el final de los días de su rabino, se sentía en el aire que se estaban cerrando los manantiales por el temor de lo que depararía el futuro. Vemos que a pesar de que al comienzo de la parashá Vayehi Jacob Avinu todavía estaba vivo, ya sentía que disminuían sus fuerzas y sus hijos sintieron que ya no podría transmitir con la misma fuerza el mensaje que les había enseñado durante toda su vida respecto a la importancia de la Torá. Y por eso se cerraron sus ojos, porque sintieron que sin su padre, indicándoles el camino y corrigiendo sus actos, se diluirían sus méritos y terminarían cayendo en la esclavitud de Egipto. Esta es la explicación, es decir, que a pesar de que Jacob aún estaba vivo, sus fuerzas habían disminuido y ya no era como antes. Por ello, sus hijos temieron que cuando ya no hubiera nadie que los dirigiera respecto a la Sagrada Torá, podría volverse realidad el decreto de la esclavitud, y por eso se cerraron sus ojos y sus corazones precisamente en esta parashá, en la parashá Vayehi, haciendo que sea una parashá Setumá. Tampoco se entiende por qué cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de morir en el versículo no dice, y esta es la bendición,
sino que la Torá enseguida enumera las bendiciones que Jacob les dio a sus hijos sin introducirlas con las palabras, y esta es la bendición. Podemos contrastar esto con el caso de Moshe Rabenu, que antes de su muerte reunió al pueblo de Israel para bendecirlo, y allí la Torá dice, y esta es la bendición con la cual bendijo Moshe, el hombre de Dios, al pueblo de Israel antes de su muerte. Devarim 33:1. Debemos entender cuál es la diferencia entre las bendiciones de Jacob a sus hijos antes de morir y las bendiciones de Moshe al pueblo de Israel antes de morir. En la diferencia de las palabras utilizadas radica la prueba de que los ojos de las tribus se cerraron al ver que su padre estaba por partir de este mundo. Porque de hecho la verdadera bendición es la Torá, y en la época de Jacob Avinu la Torá todavía no había sido entregada. Por lo tanto, en el momento en el cual Jacob estaba por partir hacia el mundo, que es todo bueno, también se llevaba con él la Torá. Y aparentemente la bendición partía junto con él. Por esa razón no dice, y esta es la bendición. En cambio, al finalizar los días de Moshe Rabenu, la Torá ya había bajado al mundo y por lo tanto incluso si Moshe partía, de todas maneras la Torá se quedaba y todo el que deseara beber de sus aguas podría hacerlo, porque ella no estaba en el cielo ni del otro lado del mar. En cambio, en la época de Jacob Avinu, la Torá todavía no había sido entregada, y Jacob era quien representaba el pilar de la Torá, y quien se la transmitía a sus hijos directamente de su boca a los oídos de ellos. En el momento en el cual él estaba por morir, sus hijos temieron que también la Torá fuera a partir con él, dejándolos desnudos y vacíos. Por esta razón, la Torá no dice aquí, y esta es la bendición, porque como ya dijimos, la verdadera bendición es la Torá, que aún no había sido entregada. A partir de todo esto, vemos claramente que la Torá solo puede establecerse en quien se prepara y se convierte a sí mismo en un recipiente adecuado para recibirla. Pero la persona que intenta aferrarse a los dos extremos de la cuerda, que a veces se dedica a las vanidades mundanas y otras veces desea probar el sabor de la Sagrada Torá, con su propio comportamiento evita que la Torá se establezca y que perdure en ella. Y en su caso, la Torá no tiene las características de bendición, porque esa persona no se esforzó por mejorar sus rasgos de carácter y por superar sus deseos para convertirse en un recipiente adecuado para recibir la Torá. En la época de Moshe Rabenu, después de salir de Egipto, el pueblo de Israel había retornado a Dios y había aceptado el yugo del cielo. Por lo tanto, merecieron que la bendición permaneciera con ellos a pesar de la muerte de Moshe. En cambio, en la época de Jacob Avinu, el pueblo de Israel se encontraba sumergido en las abominaciones de Egipto, donde abundaba la corrupción y la idolatría, y por ello no tuvieron la posibilidad de recibir la Torá. Solamente Jacob Avinu, quien se había apartado de todas las vanidades mundanas, podía funcionar como el pilar de la Torá. Y al debilitarse las fuerzas de Jacob, sus hijos sintieron que se les cerraban los ojos, porque ya no podrían seguir estudiando la Torá con su padre. Por todo esto, esta parashá es Tumá, y no se escribió, y esta es la bendición. Mayor es el nivel de aquel que está obligado y cumple. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, y los días de Jacob, los días de su vida fueron 147 años. Bereshit 47:28. Dicen nuestros sabios en Bereshit Rabá 86b
que todo lo ocurrido con Yosef respecto a sus sueños, que fuera arrojado al pozo, vendido a los ismaelitas y finalmente llegar a Egipto, fue todo con el objetivo de que más tarde Jacob Avinu bajara a Egipto. Es decir, que el objetivo era que Jacob llegara a Egipto y todo lo que ocurrió a Yosef fue el medio para lograr ese objetivo. Tenemos que entender para qué quería Dios que Jacob bajara a Egipto y por qué no le permitió fallecer tranquilo en la tierra de Israel, tal como lo merecieron su padre Isaac y su abuelo Abraham. Si el objetivo de Dios era que terminaran siendo esclavos, Él podría haber logrado su objetivo de otra manera, permitiendo que Jacob se quedara en la tierra de Israel y que solamente sus descendientes bajaran a Egipto debido a la hambruna. La razón por la cual Dios envió la hambruna a la tierra de Israel en los días de Jacob y provocó toda la historia ocurrida con Yosef nos enseña que el hecho de que Jacob bajara a Egipto tiene importancia en sí mismo. Como es sabido, en el futuro todas las festividades se anularán, con excepción de Yom HaKippurim, Purim y Hanukkah, tal como afirma el Magid Mesharim en Parashá Vayekel. ¿Qué es lo que tiene de especial estas festividades al lado de las demás? Asimismo, como en la época del malvado imperio griego, el objetivo era lograr que el pueblo de Israel abandonara sus tradiciones y olvidara la Torá divina, así también en la época del exilio en Egipto, el objetivo era lograr que los judíos se asimilaran y se impurificaran al estar en contacto con el pueblo de Egipto hasta que llegaran a perder totalmente su identidad judía. Pero a diferencia de lo ocurrido en la época del Imperio griego, cuando muchos judíos se helenizaron y se mezclaron con los gentiles, con excepción de un pequeño grupo de los Hashmonaim, a través de los cuales llegó la redención para el pueblo judío, los egipcios no lograron su cometido y a pesar de su descenso espiritual, el pueblo de Israel siguió manteniendo su singularidad y no siguieron sus leyes. Especialmente cuidaron tres cosas: no cambiaron sus nombres, sus vestimentas y su idioma. Dicen nuestros sabios en el Midrash Rabbah 13:19 que por el mérito de cuidar estas tres cosas merecieron mantener su identidad como judíos y finalmente fueron redimidos de Egipto y recibieron la Torá. Llama la atención de dónde obtuvo el pueblo la fuerza para cuidar su propia identidad al encontrarse en una tierra de corrupción e impureza, siendo que todavía no había recibido la Torá. Por lo tanto, todavía no tenían la posibilidad de cuidarse y protegerse sin la Torá. Vemos que incluso en la época del malvado imperio griego, a pesar de tener en sus manos la Torá, casi todo el pueblo se helenizó y, si no hubiera sido por ese pequeño grupo de la familia de los Hashmonaim, quién sabe hasta dónde habrían llegado. Si en los tiempos del imperio griego el pueblo de Israel llegó a los niveles más bajos a pesar de tener la Torá en sus manos, ¿cómo es posible que en Egipto, sin tener la Torá, hayan logrado cuidar sus nombres, sus vestimentas y su idioma, y de esta manera no se asimilaran? Podemos decir que en los días del faraón, los Bené Israel lograron protegerse a sí mismos por el mérito de la luz y las fuerzas que les transmitiera Jacob al bajar a Egipto. A pesar de que el pueblo de Israel todavía no había recibido la Torá, los sagrados patriarcas y las tribus habían recibido la Torá por tradición desde los días de Adán Harishon, y por lo tanto se dedicaron a estudiarla en la tierra de Goshen. A pesar de que la esclavitud
no comenzó hasta que falleció la última de las tribus. De todas formas, esas luces y chispas de santidad que se habían producido a causa del estudio de Jacob y de sus hijos, les otorgaron al pueblo de Israel la fuerza y la posibilidad de cuidar su propia identidad judía, sin asimilarse al pueblo egipcio. Y esta es la respuesta a nuestra pregunta respecto a por qué Dios hizo que Jacob bajara a Egipto, porque él sabía que sin su estudio de la Torá en la tierra de Egipto, la cual creó luces de santidad en medio de toda esa oscuridad, de manera natural, el pueblo de Israel no habría tenido ninguna posibilidad de salvarse, porque aún no tenían la Torá. Todo el objetivo de la esclavitud en Egipto era purificar al pueblo de Israel para que llegaran a recibir la Torá y se convirtieran en el pueblo elegido. Por eso, Dios consideró que era adecuado que Jacob bajara a Egipto para que su estudio de la Torá cuidara y protegiera al pueblo de Israel de la asimilación, especialmente las yeshivot que establecieron en Goshen, en las cuales la tribu de Leví continuó estudiando Torá, y sobre esto está escrito: enseñarán a Jacob tus preceptos. Devarim 33:10. El estudio de Jacob Avinu era muy valioso ante los ojos de Dios, porque las luces de la Torá todavía no habían bajado al mundo y solamente en el momento de Matán Torá Dios reveló la Shekinah sobre la montaña y bajó las luces y las chispas de santidad. Por ello, el estudio de la Torá sin esas luces era mucho más difícil y requería mucho más sacrificio. Por todo esto era tan valiosa esta realidad ante los ojos divinos. Está escrito en la Torá: y a Yehudá envió antes de él a Yosef para indicar. Lejorot, Bereshit 46:28. La palabra Lejorot tiene relación con la palabra Orot, luces, porque Jacob Avinu, que era el pilar de la Torá, designó a Yehudá, que era el elegido entre las tribus, para que se adelantara y encendiera las luces de la Torá, en un lugar que requería una dosis extra de sacrificio y de esfuerzo. Jacob y sus hijos se esforzaron enormemente por descubrir estas luces de la Torá, a pesar de que ésta aún no había descendido al mundo, y por ello su Torá era tan querida y valorada, y ella fue la que preparó al pueblo para convertirse en el pueblo elegido. Respecto a nuestra pregunta sobre las festividades que no se anularán en el futuro, a diferencia, por ejemplo, de la festividad de Pesaj, que sí se anulará, podemos responder que mayor es el nivel del que está obligado y cumple que el del que no está obligado y cumple. Kiddushin 31a. La explicación es que cuando la persona está obligada por la Torá a cumplir una misbá, esa misbá es más bella y más elevada que la misbá que cumple una persona por su propia voluntad sin estar obligada a realizarla. Esto se debe a que cuando la persona está obligada a cumplir cierta misbá, de inmediato la inclinación al mal se fortalece y se interpone en su camino para evitar que la cumpla. Pero cuando la persona, a pesar de todas las pruebas del Yetzer Hará, se sobrepone a sí misma y cumple con lo que le ordenó el Creador, su misbá es más grande y más elevada que aquella que cumple alguien por su propia voluntad y sin tener la necesidad de sobreponerse a la inclinación al mal.
De acuerdo con lo anterior, podemos decir que en la época del exilio en Egipto, Jacob Avinu y las tribus no estaban obligados a estudiar Torá, sino que lo hicieron por amor a Dios. Por lo tanto, la inclinación al mal no los molestaba en su estudio, porque como es sabido, cuando bajó la Torá al mundo, también bajó con ella la inclinación al mal. En cambio, en la época del Imperio griego, la Torá ya había sido entregada y por lo tanto la inclinación al mal para impedir su estudio era muy grande, y el hecho de que un pequeño grupo de judíos de la familia de los Hashmonaim hayan logrado oponerse a la oscuridad del mal y que por su mérito trajera la victoria y la redención, es un verdadero milagro que debe recordarse por todas las generaciones, porque como ya dijimos, es mayor el que está obligado a cumplir y cumple. Menashe y Efraín tienen el mismo nivel de todas las tribus de Dios. Y ahora tus dos hijos que han nacido en la tierra de Egipto antes de mi llegada a ti en Egipto son míos. Efraín y Menashe serán para mí como Reubén y Shimón. Bereshit 48:5. Yosef tuvo el mérito de que sus hijos Menashe y Efraín se encontraran al mismo nivel que todas las tribus de Dios. ¿Por qué tuvo este mérito cuando el resto de las tribus no lograron lo mismo con sus propios hijos? Incluso en la distribución de la tierra, Efraín y Menashe recibieron porciones igual que el resto de las tribus. También recibieron banderas y se los contó entre los 12 presidentes de las tribus que ofrecieron sacrificios a Dios el día de la inauguración del tabernáculo. ¿De dónde provenían sus méritos para ser considerados con el mismo valor y con los mismos derechos que las otras tribus? La respuesta reside en la fuerza espiritual de Efraín y de Menashe, quienes crecieron en Egipto, una tierra repleta de idolatría y de abominaciones, y a pesar de ello cuidaron su propia identidad judía y se apegaron a la sagrada Torá. A diferencia de ellos, las otras tribus y sus hijos crecieron en la tierra de Canaán, bajo la sombra de Jacob Avinu, quien influyó sobre ellos con toda su Torá y su espiritualidad. De esta manera, Efraín y Menashe, quienes se habían dedicado a estudiar la Torá, sabían la Shon HaKodesh y sabían quién era el Creador. Merecieron ser contados entre las tribus de Dios porque no fue nada simple crecer como un judío kasher y puro en un medio tan corrupto y procaz. Jacob Avinu sabía que la tierra de Israel debía dividirse en 12 territorios. Sin embargo, la tribu de Leví no recibiría una parte porque Dios era su porción. Por lo tanto, quedaba un territorio adicional. Cuando Jacob Avinu estudió Torá con los hijos de Yosef en la Shon HaKodesh y comprendió que ellos habían cuidado su identidad judía y que seguían por su propio camino, el camino de Israel, los incorporó al grupo de las tribus en señal de amor y de valoración por lo que habían logrado. Efraín y Menashe recibieron territorios en lugar de Leví y de su padre Yosef. Yosef Hatzadik no es nombrado entre las tribus, sino que se recuerda a sus hijos en su lugar, pero Yosef no sufrió por ello, porque de manera natural un padre no tiene envidia del éxito de sus hijos. Por el contrario, Yosef se alegró en gran medida. En mi opinión, es posible que debido al hecho de que Yosef no fue recordado entre las tribus, recibiera en cambio el honor de ser contado entre los 7 Ushpizim celestiales que conforman la carroza divina.
Jacob Avinu bendijo a Efraín y a Menashe diciéndoles que serían como Reubén y Shimón. ¿Por qué de entre todas las tribus Jacob eligió nombrar precisamente a Reubén y a Shimón? La explicación es que la palabra Reubén proviene de Koji Berashit Oni, el principio de mi fuerza. La intención de Jacob era expresar que así como la primera gota de su simiente fue tan importante ante sus ojos, también los hijos de Yosef eran importantes para él. Shimón viene de la palabra Shemiyah, oír, refiriéndose a que Dios oirá sus plegarias y cumpliría sus pedidos para que Efraín y Menashe fueran como el resto de las tribus, para que fueran tan importantes como todas las demás. Al parecer, la unidad y la corrección del pecado de derramar semen en vano, cuando el pueblo de Israel está unido, la clipa no tiene posibilidad de dominarlos y de llevarlos a caer en este pecado. En cambio, cuando el pueblo de Israel está dividido, la clipa obtiene fuerzas y lo supera. El hecho de que Jacob, antes de morir, les haya dicho a sus hijos: reúnanse y les declararé. Congréguense y escuchen. Bereshit 49:1-2. Implica que solo cuando las tribus están unidas tienen la fuerza de vencer a la clipa y evitar que ésta domine al pueblo de Israel. Es decir, que cuando existe entre ellos unión, toda emisión de semen en vano se juntará en su origen y no quedará nadie afuera. Jacob deseaba transmitirles a sus hijos este mensaje, que debían aceptar a Efraín y a Menashe como iguales, amándolos y respetándolos como si fueran sus propios hermanos. Podemos agregar que Reubén deseó salvar a Yosef del pozo, mientras que Shimón quiso matarlo. Por eso Jacob comparó a los hijos de Yosef con Reubén y con Shimón, aludiendo a su obligación de respetar y amar a Menashe y a Efraín, tal como Reubén amaba a Shimón y deseó liberarlo cuando lo hicieron prisionero en Egipto, y no como Shimón, que deseó matar a su hermano Yosef. Cuando estuvieran unidos y en paz, y recibieran a los hijos de Yosef sin odiarlos como habían odiado a Yosef, solamente entonces tendrían el mérito de que el nombre de Dios reposara sobre ellos y que la bendición divina gobernara todos sus actos. Las guerras de Jacob Avinu. Shimón y Leví son hermanos, instrumentos usurpados son sus armas, que en su consejo no entre mi alma, y a su congregación no te unas, honra mía, pues en su furor mataron un hombre y en su deseo desjarretaron un toro. Maldito su furor, pues feroz es, y su ira, pues dura es. Los separaré en Jacob y los dispersaré en Israel. Bereshit 49:5-7. La Torá nos cuenta que Shimón y Leví se unieron para luchar contra la ciudad de Shechem y matar a todos sus habitantes cuando estaban doloridos, al tercer día después de haberse realizado el Brit Milá. Bereshit 34:25. Esto se debió a que Shechem había profanado el honor de Diná, hermana de Shimón y Leví. Podemos preguntarnos si Jacob Avinu estaba de acuerdo con los actos de sus hijos. De las palabras que Jacob les dijo antes de morir, se entiende que él no sintió satisfacción por lo que habían hecho, y la prueba está en que Jacob maldijo el enojo y la furia de Shimón y Leví. Este tema me llevó a pensar en la lucha que tuvo lugar entre Jacob Avinu y el ángel de Esau, en la cual Jacob peleó con todas sus fuerzas hasta el alba. Bereshit 32:26.
Lo mismo vemos en el encuentro planificado entre Jacob y su hermano Esaú. Para él, cual Jacob se preparó con regalos, con tefilá y con preparativos para la guerra. Entonces, cuesta entender si Jacob se cuidaba tanto de la guerra, ¿por qué luchó contra todas sus fuerzas contra el ángel de Esaú? Y teniendo en cuenta el enojo de Jacob con sus hijos por haber peleado contra la ciudad de Shechem, no se entiende que él mismo se haya preparado para ir a la guerra física contra su hermano, dividiendo el campamento. La respuesta es que en los asuntos ligados a la espiritualidad, Jacob Avinu luchó con todas sus fuerzas y sin concesiones. Cuando Esaú iba a encontrarse con Jacob, éste temió que le provocara un daño espiritual a su familia y por ello, además de sus plegarias, se dispuso a enfrentarlo en la guerra, para no permitir que sus hijos fueran a caer en las redes de Esaú, porque en definitiva Esaú representa la cultura de Edom, que posteriormente se dio a conocer como el malvado imperio griego, y contra ese imperio corrupto, cuya voluntad era lograr que los judíos abandonaran su propia fe, era necesario luchar y oponerse con todas las fuerzas necesarias. En cambio, Jacob reprochó a sus hijos por haber matado a los habitantes de Shechem, porque éstos estaban volviendo en Teshuvá y se habían circuncidado. Por lo tanto, no era necesario luchar contra ellos y exterminarlos. En este sentido, Jacob Avinu les transmitió un mensaje a sus hijos. El judío debe buscar la paz en todos sus caminos, pero cuando peligra la futura existencia espiritual de la persona, se debe entregar el alma y luchar con todas las fuerzas y sin hacer concesiones, para no llegar a caer en la cultura de los otros pueblos, que Dios no lo permita. Si prestamos atención a los versículos de la Parashat Vaishlach, veremos que la Torá relata en detalle el tema de las mujeres con las cuales se casó Esaú y quienes fueron las esposas de sus hijos. ¿Por qué la Torá se extendió tanto con respecto a las esposas de Esaú y de sus hijos? Pero por el contrario, no dice nada respecto a las esposas de las tribus. También las matriarcas son nombradas sin entrar en demasiados detalles. La respuesta es que la cultura de Esaú y de los otros pueblos del mundo en general se centra en torno a las mujeres. Toda su cabeza y su interés está enfocado en forma permanente en el tema de las relaciones prohibidas. El hecho de que la Torá se refiera de manera detallada a las mujeres de Esaú y de sus hijos, mientras que las sagradas matriarcas son nombradas de manera sucinta y las esposas de las tribus directamente no se hayan nombrado. Está indicado que el pueblo judío es el símbolo de la Torá y del recato, mientras que los otros pueblos basan su cultura en la corrupción y en las relaciones prohibidas. También en nuestra generación vemos que lo único que les interesa a los gentiles es el cuerpo y sus funciones y todas las dimensiones de sus vidas. En definitiva, se conectan con el mismo tema de la procacidad. A veces incluso pareciera que no tienen otro tema fuera de las relaciones prohibidas. Tal como vimos cuando Jacob se encontró con Esaú y Esaú comenzó a observar a su familia, Yosef enseguida se paró delante de su madre Rachel para que ese malvado no la mirara. Bereshit Rabá 78:10, convirtiéndose en un símbolo del recato y de la santidad. También Jacob encerró a Diná dentro de un cofre para que Esaú
no la viera. Bereshit Rabá 76:9. A pesar de que probablemente Jacob sabía que Dios lo castigaría por ello, de todas maneras no quiso arriesgarse a que Esaú la viera y deseara casarse con ella. De todo esto aprendemos que en su gran sabiduría Jacob estableció señales para el camino de sus hijos respecto a que se debe luchar en contra de la cultura materialista sin hacer concesiones, y por ello se preparó para la guerra contra su hermano Esaú, quien representaba a esta cultura, y también luchó contra su ángel hasta el alba. Pero cuando se trata de la vida judía cotidiana, Jacob les recordó a sus hijos que los caminos de la Torá son caminos de paz, y por ello debían haber evitado asesinar a todos los habitantes de Shechem, porque ellos se habían circuncidado, manifestando así su arrepentimiento por lo que había ocurrido, y estaban volviendo en Teshuvá. De esta manera se entiende la diferencia de actitud de Jacob entre estos dos casos. La bendición de Efraín y Menashe. Todos los años de la estadía de Jacob en Egipto, Asnat, la esposa de Yosef, fue su nodriza constante. Cuando vio que su fin se acercaba, le habló a Yosef: He oído que el que es bendecido por un justo es como si hubiera sido bendecido por la Shejiná. Por tanto, trae a tus hijos aquí, para que Jacob les dé su bendición. Aunque Yosef era un hijo devoto y amoroso de su padre, no lo atendía constantemente, porque quería evitar darle la oportunidad de investigar las circunstancias de su llegada a Egipto. Temía que Jacob pudiera maldecir a sus hijos y causarles la muerte si descubría los hechos relacionados con sus traicioneros tratos con Yosef. Por tanto, tuvo mucho cuidado de no estar nunca a solas con su padre, pero como deseaba estar informado de su bienestar, organizó un servicio de mensajería entre él y Jacob. Cuando Yosef recibió la noticia de que su padre había caído enfermo a través de su mensajero, así como a través de Efraín, a quien Jacob estaba instruyendo en la Torá, se apresuró a ir a la tierra de Goshen, llevando a sus dos hijos con él. Deseaba tener certeza sobre 5 puntos. ¿Bendeciría su padre a sus dos hijos, que nacieron en Egipto, y, de ser así, los nombraría jefes de tribus? ¿Se cedería a sí mismo los derechos del primogénito y, de ser así, despojaría a Reubén de esos derechos por completo? ¿Y por qué su padre enterró a su madre Raquel junto al camino y no llevó su cuerpo a la tumba familiar en Macpelá? Jacob también había albergado dudas sobre 5 puntos cuando estaba a punto de emigrar de Canaán a Egipto. No sabía si sus descendientes se perderían entre el pueblo de Egipto, si moriría allí y sería enterrado allí, y si se le permitiría ver a Yosef y a sus hijos. Dios le dio la seguridad diciendo: Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente te haré volver después de tu muerte, y también tu descendencia. Y Yosef pondrá su mano sobre tus ojos. Cuando se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa divina, Dios se apareció a Jacob y le dijo: Prometí cumplir tu deseo, y el tiempo de cumplimiento ha llegado. El Ruach HaKodesh le dio a conocer a Jacob que Yosef vendría a él, y él se fortaleció y se sentó en la cama para mostrar el debido respeto al representante del gobierno. Aunque Yosef era su hijo, también era virrey y tenía derecho a marcas especiales de honor.
Además, Jacob deseaba dar la impresión de ser un hombre con buena salud. Quería evitar la posibilidad de que se cuestionara su bendición de Yosef y los hijos de Yosef como el acto de una persona irresponsable. Se fortaleció tanto espiritualmente como físicamente mediante la oración a Dios, en la que le suplicó que permitiera que el Ruach HaKodesh descendiera sobre él en el momento de dar la bendición a los hijos de Yosef. Cuando Yosef apareció en compañía de sus dos hijos, su padre le dijo: «En todos los 17 años que me has visitado, nunca trajiste a tus hijos contigo, pero ahora han venido y sé la razón. Si los bendigo, actuaré en oposición a la palabra de Dios, quien prometió hacerme el progenitor de 12 tribus. Porque si los adopto como mis hijos, habrán 14 tribus. Pero si no los bendigo, te hundirá en el dolor. Que así sea, los bendeciré. Pero no creas que lo hago porque me apoyaste todos estos años. Hay otra razón muy distinta. Cuando dejé la casa de mi padre para ir a Haram, hice una oración en Betel y prometí dar a Dios el diezmo de todo lo que poseía. En lo que respecta a mis posesiones materiales, cumplí mi voto, pero no pude dar el diezmo de mis hijos, porque según la ley tuve que retirar del cómputo a los 4 hijos, Rubén, Yosef, Dan y Gad, que son los primogénitos de sus madres. Cuando regresé, Dios se me apareció de nuevo en Betel y me dijo: «Sé fructífero y multiplícate». Pero después de esta bendición no me nació ningún hijo excepto Benjamín solamente. Y no puede ser sino que Dios se refirió a Menashe y Efraín cuando habló de una nación y una compañía de naciones. Si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tus 2 hijos, Efraín y Menashe, así como Reubén y Shimón, serán míos, y entonces podré dar 1/10 parte de mis 10 hijos al Señor. Y dejaré este mundo libre del pecado de no cumplir mi voto al Señor con respecto a la entrega del diezmo». Yosef consintió en hacer la voluntad de su padre y Jacob diezmó a sus hijos, consagró a Leví al santo y lo nombró jefe de sus hermanos. Ordenó a sus hijos que se cuidaran de que nunca les falte un hijo de Leví en la sucesión sacerdotal, y sucedió eso. De todas las tribus, Leví fue el único que nunca demostró ser infiel al pacto de los padres. Así Jacob adoptó a Menashe y Efraín para que fueran sus propios hijos, así como Reubén y Shimón eran sus hijos. Tenían derecho, como los demás, a una parte en Tierra Santa, y como los demás debían llevar estandartes en su viaje por el desierto. Satisfecho en cuanto a las intenciones de Jacob con respecto a sus hijos, Yosef le preguntó a su padre sobre el lugar del entierro de su madre, y Jacob habló diciendo: «¿Vives tu deseo de ver a tu madre acostada a mi lado? En la tumba no excede al mío. Tuve gozo en la vida solo mientras ella viviera, y su muerte fue el golpe más fuerte que nunca me cayó». Yosef le preguntó: «Quizás tuviste que enterrarla en el camino porque murió durante la temporada de lluvias y no pudiste llevar su cuerpo a través de la lluvia al sepulcro de nuestra familia». «No», respondió Jacob, «ella murió en la primavera, cuando las carreteras están limpias y firmes. Yosef, concédeme permiso para tomar su cuerpo ahora y colocarlo en nuestro lugar de entierro familiar». Jacob respondió:
No, hijo mío, para que no hagas, no quise enterrarla en el camino, pero el Señor lo ordenó. La razón del mandamiento fue que Dios sabía que el templo sería destruido, Israel sería llevado al destierro y los exiliados pedirían a los patriarcas que intercedieran por ellos ante Dios. Pero Dios no los escucharía. De camino a la tierra del forastero pasarían por la tumba de Raquel, se arrojarían sobre ella y suplicarían a su madre que intercediera por ellos ante Dios. Y Raquel oraba a Dios por ellos. Oh Señor del mundo, mira mis lágrimas y ten compasión de mis hijos. Pero si no te compadeces de ellos, entonces indemnízame por el mal que me han hecho. Dios escuchará su oración y tendrá misericordia de Israel. Por tanto, Raquel fue enterrada en el camino. Ahora Jacob deseaba bendecir a los hijos de Joseph, pero el Espíritu le hizo ver a Jeroboam, el descendiente de Efraín, y a Jehú, el descendiente de Menashe, cómo iban a inducir a Israel a la idolatría, y la Shekinah lo abandonó cuando él estaba por allí. Poner sus manos sobre las cabezas de sus nietos, le dijo a Joseph: ¿es posible que no te hayas casado con la madre de tus hijos según la ley? Entonces Joseph llevó a su esposa Asnat a su padre y señalando su contrato de matrimonio dijo: Esta es mi esposa, con quien me casé, como es debido, con un contrato de matrimonio y la debida ceremonia. Te ruego, Padre mío, bendiga a mis hijos, aunque solo sea por el bien de esta mujer piadosa. Jacob les pidió a sus nietos que se acercaran a él, y él los besó y abrazó, con la esperanza de que su gozo en ellos atrajera al espíritu de santidad. Pero su esperanza fue vana. Joseph llegó a la conclusión de que el momento no era propicio para la bendición y decidió irse hasta que se presentara una oportunidad más propicia. Primero, sin embargo, probando a su padre que sus hijos habían sido iniciados en el pacto de Abraham. Fuera de la alcoba de su padre, a solas con sus hijos, se arrojó ante Dios y le suplicó que le mostrara misericordia y les ordenó a sus hijos que hicieran lo mismo, diciendo: no se contenten con su alta posición, porque los hombres mundanos son solo para un tiempo. Pidan a Dios que sea misericordioso y deje que la Shekinah descienda sobre mi padre, que los bendiga a ambos. Entonces habló Dios al Ruach HaKodesh: ¿hasta cuándo sufrirá Joseph? Revelarte pronto y entrar en Jacob para que él pueda otorgar bendiciones. En las palabras de Jacob, Efraín y Menashe, como Reubén y Shimón, serán míos. Joseph había notado la preferencia de su padre por su hijo menor Efraín. Le puso muy ansioso por la primogenitura de su hijo mayor, y tuvo cuidado de poner a los dos muchachos delante de su padre de tal manera que Menashe estuviera frente a la mano derecha de Jacob y Efraín frente a su mano izquierda. Pero Efraín, debido a su modestia, estaba destinado a cosas más grandes que su hermano mayor Menashe. Y Hashem ordenó al espíritu de santidad que impulsara a Jacob a dar la primogenitura a Efraín. Ahora, cuando Joseph observó que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, intentó acercarla a la cabeza de Menashe, pero Jacob lo rechazó, diciendo:
que si quisieras desplazar mi mano contra mi voluntad, la mano que venció al príncipe de las huestes de ángeles, que es tan grande como un tercio del mundo, yo sé cosas que tú no sabes. Sé lo que Reubén le hizo a Bilhá y lo que Yehudá le hizo a Tamar. Cuánto más sé las cosas que tú no conoces. ¿Crees que no sé lo que te hicieron tus hermanos? ¿Porque no traicionarías nada cuando te preguntara? Lo sé. Menashe también se engrandecerá. De él descenderá el juez Gideón. Pero su hermano menor será el antepasado de Yehoshua, quien paralizará el sol y la luna, aunque dominen toda la tierra desde el extremo a extremo. Así puso Jacob a Efraín, el menor, por encima de Menashe, el mayor, y así permaneció para siempre. En la lista de las generaciones, Menashe viene después de Efraín, y así fue en la distribución de las porciones en Tierra Santa. Y así fue en la colocación de los campamentos y los estandartes de las tribus, y en la dedicación del tabernáculo. En todas partes Efraín precedió a Menashe. La bendición concedida a sus nietos por Jacob fue la siguiente: ojalá sea la voluntad de Adonai que andes en los caminos del Señor, como mis padres Abraham y Isaac, y que el ángel que me redimió de todo mal le dé su ayuda a Yehoshua y a Gideón, y revelarse a ellos, que vuestros nombres sean nombrados en Israel, y como peces crezcáis en multitud en medio de la tierra, y como los peces están protegidos por el agua, así serán protegidos por los méritos de Yosef. Las palabras semejantes a los peces fueron utilizadas por Jacob con el propósito de insinuar la forma de muerte que aguardaba a los efraimitas, los descendientes de Yosef. Así como los peces son atrapados por la boca, así los efraimitas en los días posteriores invitarían a su perdición con su peculiar ceseo. Al mismo tiempo, las palabras de Jacob contenían la profecía de que Yoshua, el hijo del hombre Nun, el pez, llevaría a Israel a Tierra Santa, y en sus palabras hay otra profecía más, con referencia a los 60,000 hijos varones engendrados en la misma noche que Moshe, todos arrojados al río con él, y guardados por causa de sus méritos. El número de niños arrojados a los peces en el río esa noche fue igual al número de hombres de Israel sobre la tierra. Efraín recibió una bendición especial y separada de su abuelo. Jacob le dijo: Efraín, hijo mío, tú eres el director de la academia, y en los días venideros mis más excelentes y célebres descendientes se llamarán Efratí en tu honor. Yosef recibió 2 regalos de su padre. La primera fue Siquem, la ciudad que Jacob había defendido con espada y arco contra las depredaciones de los reyes amorreos, cuando intentaron vengarse de sus hijos por el ultraje cometido allí. Y el segundo regalo fueron las vestiduras hechas por Dios para Adán, y pasaron de mano en mano hasta que llegaron a la posesión de Jacob. Siquem fue su recompensa porque con su castidad detuvo la marea de inmoralidad que estalló en Siquem en primer lugar. Además, tenía un derecho previo a la ciudad. Siquem, hijo de Hamor, el amo de la ciudad, se la había dado a Diná como regalo, y Asnat, esposa de Yosef, siendo hija de Diná,
la ciudad le pertenecía por derecho. La ropa de Adán que Jacob había recibido de Esaú no se los había quitado a su hermano por la fuerza, pero Dios había hecho que se los dieran como recompensa por sus buenas obras. Habían pertenecido a Nimrod. Una vez, cuando el perezoso cazador atrapó a Esaú en sus reservas y le prohibió ir a la caza, acordaron determinar mediante combate cuáles eran sus privilegios. Esaú había consultado a Jacob y le había aconsejado que nunca peleara con Nimrod mientras estuviera vestido con las vestiduras de Adán. Los dos ahora lucharon entre sí, y en ese momento Nimrod no estaba vestido con la ropa de Adán. El final fue que Esaú lo mató. Así las vestiduras que llevaba Adán cayeron en manos de Esaú. De él pasaron a las de Jacob, y él las legó a Yosef. Jacob también le enseñó a Yosef 3 señales mediante las cuales distinguir al verdadero Redentor, que debería liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Proclamaría el nombre inefable, nombraría ancianos y usaría la palabra Pakod al dirigirse a la gente. Amigos, hasta aquí la lectura de hoy. Maravillosas enseñanzas nos deja esta parashá. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boré Olam bendiga sus vidas con Parnasá Tová, tanto espiritual como materialmente, y que Hashem los acompañe siempre en todo momento. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.